Se cuentan historias acerca de las iglesias, catedrales o conventos de México, sobre túneles secretos, resguardo de riquezas, entre otras cosas misteriosas. Nadie sabe si son ciertas o no. Esta historia se cree sucedió en el pueblo de Santana Giloxingo. Es un hermoso pueblo, dentro de los más frondosos bosques y manantiales. Se cuenta que la parroquia de Santana se erigió en un lugar donde se hacían ritos y ofrendas para los dioses en época prehispánica. En la época de la colonia se empezó a construir la parroquia, pero antes de iniciar su construcción, se dice había nahuales en aquel lugar, quienes hacían sus rituales para el bien o el mal. Se dice de un hombre de origen indígena que era un famoso brujo. Hasta los españoles le tenían respeto. Vivía en los bosques cercanos. Se le veía en las noches caminar entre las casas y ver cómo en la plaza central realizaba rituales. La gente del lugar veía cómo el brujo se convertía en otro tipo de animal. Otras veces se veían seres humanoides cercanos en aquella zona. Los pobladores ya no salían en las noches de sus casas, porque las calles le pertenecían al brujo. Después de la conquista ya iniciada la colonia, llegaron al lugar una orden católica. La orden buscó al brujo. Cuando lo encontraron, empezó a maldecir a todo el pueblo y juró vengarse. Se dice que hicieron un sarcófago de piedra basalto que había en la zona y lo encerraron vivo. Lo dejaban en el lugar donde hacían rituales, para que los lugareños vieran el poder de la fe católica. Por días se escucharon los gritos del brujo hasta que por fin, después de varias semanas, dejó de escucharse ruido adentro de él. Se enterró el sarcófago en ese mismo lugar y con los años la gente olvidó aquel acontecimiento. Cuando decidieron hacer la parroquia, nadie recordaba la historia del brujo. Al escarbar para poner un pilar de la iglesia, se toparon con un sarcófago. Uno de los excavadores había quebrado la cubierta que tenía glifos indígenas y escritura en latín. En ese momento salió un aire sobrenatural del lugar, y todos se espantaron y salieron corriendo. Ya pasado un tiempo regresaron al lugar y destaparon el sarcófago, pero no había nada. Esa misma noche se empezó a ver a un nahual, persona que se encontraba con él, persona que le sacaban el corazón, y su cuerpo era encontrado en el bosque. La gente empezó a tener miedo. El bosque era peligroso, persona que se introducía ya no regresaba viva. Pasaron semanas y una anciana les recordó la historia del brujo a todo el pueblo. La gente empezó a buscar a otro nahual, y cerca del pueblo vivía un anciano en lo más alto del cerro. Era solitario, él practicaba el nahualismo, pero no dañaba a nadie, solo mantenía las tradiciones de sus ancestros. Mientras caminaba el anciano por el bosque, escuchó una conversación de las personas del pueblo, comentando sobre la aparición del brujo. Decidió bajar al pueblo y argumentó que él atraparía a ese ser que mataba gente. Esa misma noche empezó a hacer rituales en el lugar del sarcófago. Ya pasadas las 12 de la noche, el anciano se transformó en jaguar, y después apareció un puma que era el brujo. Pelearon, se rasguñaban, mordían. Era una pelea algo increíble. Cuando el anciano mordió el cuello del puma, este se empezó a transformar en humano, y enseguida lo puso en el sarcófago, pidiéndole a la gente que sellara al mismo y lo enterrara. La gente hizo todo lo que el anciano pidió. Después, el anciano en la oscuridad se perdió, adentrándose al bosque. Se dice que nunca más se volvió a saber de él y posiblemente murió. Después de enterrar el sarcófago, se retomó la construcción de la iglesia. Se dice que aún está encerrado el brujo en aquel sarcófago y espera salir de nuevo. Nadie sabe en qué parte de la iglesia está, pero al menos mientras ésta esté de pie, nadie podrá sacar el sarcófago. Suscríbete para próximos videos. Hasta pronto.